Buenos días a todos. En el siguiente vídeo vamos a ver una guía práctica para la aplicación sobre el ajuste a 30 días que realizará el programa, en los casos de trabajadores con cotización mensual. Comenzamos haciendo una lectura del documento, que va a ser un repaso teórico de la normativa, y veremos cómo afecta esto dentro de la aplicación. Después, posteriormente, lo que haremos es ver unos ejemplos prácticos de los diferentes criterios de cálculo que se ofrece dentro del programa con los que podremos trabajar. Vamos a comenzar con ello. Haremos ese repaso a la norma, a la referencia legal, y posteriormente realizaremos los diferentes criterios de cálculo. En este manual que se os entrega está referenciado todo lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, tanto de la parte teórica como de la parte práctica, y sobre todo también recomendaciones que hacemos desde el servicio de postventa para trabajarlo de una forma u otra. Empezamos con la referencia legal, que está recogida en la orden de cotización en el artículo 6, regla segundo del párrafo segundo. Y dice que cuando el trabajador tenga remuneración mensual y hubiere permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural, es decir, no porque sea fecha de ingreso en el mes o fecha de finiquito en el mes, aquí en este caso no se le aplicaría esta regla, tiene que estar todo el mes de natural, así la base de cotización de ese mes se dividirá por 30. Si no hubiera permanecido en alta durante el mes anterior, el importe de la base de cotización en ese caso se dividiría por el número de días a la que se refiere la cotización. En ambos casos el coeficiente resultante será la base de cotización diaria, es decir, la base reguladora, que se multiplicará por 30 de permanecer todo el mes en situación de IT, o aquí es donde está el cambio, por la diferencia existente entre dicha cifra, es decir, 30 y el número de días que haya trabajado en el mes. Entonces, ¿qué va a provocar este cambio? Digamos que en la cotización siempre nos va a llevar 30 días menos los días efectivamente trabajados. Por lo tanto, siempre en la cotización hay que adaptarse a ese tipo de cálculo. Nos referimos a la cotización durante el periodo de IT. Hasta ahora, Seguridad Social no se había pronunciado acerca de este criterio y, como explicamos, en el nuevo sistema de liquidación directa se pronuncian por escrito, que es en un documento publicado, como marcamos aquí, en el siguiente link, que marca reglas para determinar el control de bases con ajuste mensual. Es decir, si no adaptamos el criterio de cálculo a este tipo de cotización, en el periodo de IT la tesorería nos dará un error cuando hagamos el envío del fichero de bases con el nuevo sistema de liquidación directa. Fijaros, y insistiremos a lo largo del vídeo y en el manual publicado, donde nos marca que la regla para determinar el número de días en situación de IT, maternidad, paternidad, riesgo o expediente de regulación de empleo, es de 30 menos el número de días efectivamente trabajados. Bien, es clave tener claro este tipo de cotización, es decir, cuando tengamos un trabajador mensual en los meses de 28, 29 o 31 días naturales en situación de IT o ERE. Aquí especificaremos las reglas para la aplicación de ese ajuste de cotización para aquellos trabajadores, como comentábamos anteriormente, que están entre el grupo de tarifa 1 del 1 al 7 o bien del 8 al 11, pero con cotización mensual. Vamos a ver cómo afecta esto en la aplicación. Veremos con partes. Vamos a ver por partes, más que nada. Primero nos centramos en lo que es la cotización, ya que en lo que se refiere a la cotización en el periodo de IT siempre será un ajuste único, lo que decíamos, siempre insistiendo, 30 menos los días efectivamente trabajados. ¿Qué es lo que afectará posteriormente en los criterios de cálculo? En los que sí que variará según lo que marquemos en el centro de trabajo dentro de la ficha de empresa. En esos indicadores de cálculo le vamos a decir cómo queremos llevar la parte de cobro y de cotización en el periodo de alta. Si entramos dentro del programa, en datos, centros de trabajo, mantenimiento de datos, seleccionaremos la empresa correspondiente, la empresa y posteriormente el centro, y dentro del centro de trabajo, en el punto de cálculo, indicadores de cálculo, tendremos aquí habilitada esta opción, cobro trabajador, mensuales 31
días y febrero. Y aquí seleccionaremos entre las diferentes opciones. Bien, ahora iremos detallando qué es lo que nos va a conllevar marcar uno de estos indicadores u otros. Para la parte de baja, como comentábamos, la cotización siempre será igual al cálculo, si no, la cuestión es que dará errores en el envío de los seguros sociales. Por ejemplo, si el trabajador está todo el mes de IT, se cotizará en función de 30 días, sea el mes que sea, y si estuviera parte del mes en IT, lo que hará es 30, como decíamos, menos los días cotizados. ¿Dónde nos va a afectar estos cambios? En la prestación de IT. Esto no sufrirá ningún cambio, siempre es por días naturales, pero afectará luego a cómo queramos tener en cuenta el cálculo, por eso daremos esas opciones. Aspectos a tener en cuenta. Tener en cuenta que esto también afectará para aquellos que estéis en el proceso de prácticas del nuevo sistema de liquidación y que utilicéis ahora paralelamente el FAN y el nuevo sistema de liquidación directa, el CRETA. Por lo tanto, este cambio, digamos que según el marcador que tengamos señalado, afectará tanto a la generación de los seguros sociales mediante el FAN o bien a la generación de los seguros sociales mediante el nuevo sistema de liquidación directa. También nos va a afectar no solo en el cálculo de lo que debe cobrar el trabajador, sino en la prorrata de las pagas extras. ¿Por qué? Porque la prorrata de las pagas extras, como veremos luego en los ejemplos, seguirá las normas de cotización. Entonces, según marquemos un indicador u otro, tendremos opciones de que cuadre lo que está cobrando el trabajador con el cálculo de la prorrata de paga extra. Posteriormente, luego, en los ejemplos del cálculo lo veremos todo detallado. A partir de aquí, empezamos a ver la parte de cobro, ya que afectará a la parte que quiere pagar la empresa. Vamos, un momento. Como indicábamos anteriormente, no se pueden modificar los días de cotización. Si, por ejemplo, eres mensual en un mes de 31 días, no puedes modificar o querer quitarles un día de la IT, porque lo que decíamos, a partir de lo que es la cotización, en los días de baja siempre será el mismo tipo de cálculo. Entonces, esto solo podremos afectarlo o reajustarlo en los criterios de cálculo que pagaremos. Bien. En la pantalla vemos cómo lo teníamos hasta ahora, el indicador de cálculo cómo estaba hasta ahora. Fijaros, ya nos marca aquí, en mensuales primer mes de IT cobro por días naturales y a partir de ahora pasamos a tener los siguientes indicadores, el siguiente indicador que es el que veíamos antes por pantalla, con la opción de cobro trabajador, mensuales meses de 31 días y febrero, en el que seleccionaremos una opción u otra. ¿Qué opciones vamos a tener dentro del programa? Nos va a afectar en diferentes criterios. Si volvemos otra vez al punto de menú dentro de la aplicación, tendremos estos tres tipos de cálculos. Vamos a posicionarnos otra vez en el PDF y vemos qué quiere decir cada uno de estos criterios de cálculo. La primera opción que nos vamos a encontrar, que es la que vendrá por defecto, como podéis ver aquí en la pantalla, es la opción E, días efectivamente trabajados. Este indicador, que lo veremos como indicamos siempre por defecto, corresponde con la norma de cotización, es decir, va a ir en paralelo a la norma de cotización, 30 menos los días trabajados. Lo importante es que estén todos los días trabajados. Tesorería, en el nuevo sistema de liquidación directa, lo que quiere es que cotice el trabajador, tanto por la parte de IT como por la parte de alta, por los días efectivamente trabajados. Por lo tanto, si seguimos con este criterio de cálculo, con esta opción que viene por defecto, el trabajador cobrará y cotizará el mismo importe y siempre por los días efectivamente trabajados. De esta forma, pagará todos esos días que ha trabajado el empleado. ¿Qué otras opciones tenemos aparte del marcado por defecto? Si vamos bajando,
vemos las otras dos opciones que tenemos, el indicador I y el indicador R. Bien, vamos al programa y si nos posicionamos en la aplicación tenemos el indicador I. Este indicador, como decíamos, lo que va a hacer es pagar 30 menos los días de incidencias. En la cotización, insistimos, y es importante tenerlo claro, siempre será el mismo tipo de cotización en el periodo de baja, es decir, 30 menos los días de efectivamente trabajados, pero en este caso en la parte de cobro del trabajador tendremos un descuento por los días de incidencias. En el mes de febrero, ¿qué pasará? Será al revés. En el caso del mes de febrero sumaría los días trabajados porque como tendrá en cuenta los días naturales de incidencia, hará que sume el importe. Por otra parte, tendremos otra posibilidad que es el tercer indicador, como vemos aquí, el indicador R, que es, en este caso, lo que hará es no remunerar el día 31, como ya vemos aquí, día 31 sin remunerar, ese día no lo va a pagar. No será lo mismo restar 30 menos días de IT que no pagar el día 31, ya que si yo tengo una IT y el día 31 trabajo, con este indicador no cobraré el día 31. Es decir, que son muy parejos estas dos opciones en cuanto a criterio de cálculo, de cobro, perdón, pero cambiará si el trabajador trabaja el día 31, que en este caso no lo remunerará. Entonces veremos luego qué opciones también nos puede pasar si marcamos una u otra. En estos tres indicadores marcaremos el criterio de cálculo que queramos aplicar. Insistimos que dejamos marcado el indicador E con días efectivamente trabajados, que cobra según lo trabajado, que es el que seguirá aplicando las cuestiones de cotización que marca la normativa. Por lo tanto, siempre creemos que es mejor dejar por defecto esta opción, aunque luego podremos marcar una u otra en cuanto al cálculo del cobro. Bien, vámonos al PDF de nuevo, donde vamos a ver diferentes opciones en las que nos vamos a poder encontrar, según si marcamos una opción u otra. Bien, empezamos. Vamos a ver primero unos ejemplos en cuanto a los días de cotización, cómo afectará marcar una opción u otra, y luego nos centramos ya en unos ejemplos prácticos con el cálculo de los importes. Con la primera situación, en este ejemplo, lo que vamos a ver es un trabajador con 2 días de IT o ERE, ponemos un ejemplo ya indiferente si es situación de IT o ERE, y aquí fijaros que lo que nos marca, lo que decíamos, lo que es la cotización siempre será lo mismo, días en situación de IT o ERE, que es lo que nos va a coger en la cotización, 30 menos los días naturales trabajados, los días efectivamente trabajados, y en cuanto a las cotizaciones, tanto de alta como de baja, ¿qué es lo que le va a hacer el programa marcando este indicador? Se le abonarán y cotizarán 26 días en el alta, y cotizarán 4 días de ERE, en este caso. Como vemos aquí, trabajador con 2 días de ERE en el mes de febrero. Estamos hablando ahora en el mes de febrero. Tener en cuenta que el mes de febrero siempre va a ir a la inversa. Se le abonarán y cotizarán 26 días en alta y se cotizarán 4 días en ERE. ¿Por qué? Porque lo que hace el programa con lo que hace la normativa de seguridad social con esta fórmula es que en el periodo de ERE o en el periodo de IT, 30 días le restará los 26 días efectivamente trabajados. Por lo tanto, le coge 4 días en situación de IT o de ERE. Insistimos que en el mes de febrero lo que hace es a la inversa. Y en cuanto al abono o al importe que pagará, le pagará 26 días porque cobra por los días efectivamente trabajados. 28 días del mes de febrero, 2 días de ERE, pues trabaja 26 días. ¿Qué nos vamos a encontrar en el mes de marzo? Lo mismo, con 2 días en el con ERE en el mes de marzo, se le abonarán y cotizarán 29 días, teniendo marcado este primer indicador, lo dicho, los días efectivamente trabajados en el mes de marzo son 29 días, y durante el ERE lo que va a cotizar va a ser un día, porque le aplicará la regla de cálculo
en cuanto a la cotización. 30 menos los días naturales trabajados, que en este caso trabaja 29 días, lo que le llevará la cotización tanto en el periodo de IT como en el periodo de ERE de un día. Continuamos viendo los siguientes indicadores. Como vemos, en el indicador I, la fórmula sigue siendo la misma para la cotización en los periodos de baja, 30 menos los días, bueno, en este caso ya estamos hablando del cobro, pero en lo que es la parte de cotización seguirá siendo la misma. Si vemos aquí los ejemplos, van a ser lo mismo, pero variarán en este caso el importe que se le va a abonar. ¿Qué va a pasar con este indicador? Como ya indicábamos, descuenta un día trabajado en meses de 31 días y sumaría un día trabajado en febrero. Será 30 días menos los días de IT o de incidencias. Se abonará el salario por la diferencia entre 30 días y los días de IT. En este caso no coincidirá el salario con los días trabajados. Es decir, diríamos que es contrario a la norma de cotización, ya que no cotiza los días efectivamente trabajados. Fijaros, vamos a ver primero el mes de marzo, mejor. 2 días de ERE, la misma situación que en el mes anterior, pero en este caso, anteriormente se le abonaban 29 días, en este caso se le abonan 28 días. Lo que hace el programa es 30 menos los días de ERE, que son 2 días trabajados. Perdón. Son 29 días trabajados, lo que hace el programa es esos 30 menos los días de incidencia, que son de 2 días, pues le pagará 28 días. Pero en cuanto a la cotización, cotizará en función de 29 días, por lo tanto, como comentábamos anteriormente, esto también afecta a la paga extra. Veremos cómo luego le afecta en la diferenciación entre la remuneración que recibirá el trabajador y la prorrata de paga extra. Y en cuanto a la cotización en el periodo de IT, tendrá un día de ERE. Si se trata del mes de febrero, vemos que el cambio es al revés. Se le abonarán 28 días de salario y se cotizarán, en este caso, 26 días en alta y 4 días en el ERE. Por lo tanto, también aquí habrá una diferenciación entre la remuneración, que irá en función de 28 días, pero la prorrata de paga extra irá en función de 26 días, porque seguirá los criterios de cálculo de cotización. Por último, nos vamos al indicador R. Todo esto lo vamos a ver ahora en criterios de cálculo, con ejemplos prácticos con números, y se entenderá mejor. Con este indicador, ¿qué es lo que hará? En el mes de marzo, en un mes de 31 días, se le abonarán 28 días de salario del trabajador y se cotizarán 29 días en alta y un día de ERE. Este caso será exactamente igual a tener marcado el indicador I, lo que pasa que cambiará dependiendo si el trabajador está trabajando el día 31 o no. En este caso, pues ponemos un ERE que cae el día 1 y 2 del mes de marzo, en concreto, y no le afectará. Por lo tanto, seguirá teniendo los mismos criterios que en el ejemplo anterior. Luego, cuando veamos los ejemplos prácticos, haremos un ejemplo sobre un trabajador con una IT o un ERE en un mes de 31 días. Nos vamos a los ejemplos prácticos. Vamos a hacer unos ejemplos con los números correspondientes y aquí sí que veremos detallado cómo nos lo va a hacer. En este primer ejemplo que vamos a ver, nos vamos a encontrar con, vamos a dejar marcado la primera opción que tenemos en el programa, días efectivamente trabajados. Ya recordamos que la cotización siempre será igual, que será 30 menos los días efectivamente trabajados, los días naturales trabajados. Por lo tanto, siempre, y recordamos, queremos hacer inciso. Si dejamos marcado la primera opción dentro del programa,
días efectivamente trabajados, estaremos trabajando paralelo a los criterios de cotización que requiere el nuevo sistema de liquidación directa. Por lo tanto, el cobro, es decir, la remuneración del trabajador y la cotización, cuadrará en estos casos y tendrá los importes y seguiremos los criterios de cotización. Si marcamos una de las otras dos opciones, como veremos, según si es la remuneración o afecta a la cotización, se trabajará de una manera o de otra. Bien, vamos con este primer ejemplo. Este será el que coincide los días cotizados y la retribución. Se trata de una enfermedad común en el mes de octubre. La enfermedad común será desde el día 1 al 15, es decir, días naturales de enfermedad serán 15 días de enfermedad y días trabajados 16. Estamos marcando, recordamos, la opción de pagas días efectivamente trabajados y los importes que recogerá en este ejemplo son 1.800 euros de salario más 2 pagas extras que van en función del salario base, lo que nos hará una prorrata de 300 euros. Y la base reguladora para el periodo de IT son de 70 euros. ¿Qué es lo que hace en el ejemplo de cálculo? Del 16 al 31, tener en cuenta, hay 16 días naturales trabajados. Por lo tanto, con este indicador marcado, el cobro será de 16 días de cobro. Ya lo estamos viendo aquí. El periodo de cobro lo que hará será el salario base, 60 euros, multiplicado por 16. La remuneración total será de 960 euros. ¿Cómo afectará esto a la parte de prorrateo de pagas extras? En este caso sí que coincidirá, porque como decíamos, estamos aplicando los criterios de cotización. Por lo tanto, el prorrateo de pagas extras aquí va a coincidir en cuanto a días que cogeremos para el importe. Si bajamos un poco, aquí vemos cómo está haciendo los cálculos, tanto para el salario base, fijaros que aquí ya dividimos entre lo que es el cobro y la cotización, hay que dividirlo siempre. El cobro, en este caso, será por 16 días y tanto el salario base como la prorrata de paga extra será 16 días efectivamente trabajados. Por lo tanto, lo que hacemos es la fórmula de cálculo, 1.800 dividido entre los 30 días mensuales de un trabajador mensual y se multiplica por 16. Tenemos 960 euros. Y en lo que es la prorrata de pagas extras, los 300 euros, bueno, aquí hacemos la fórmula de cálculo, 1.800 por 2 pagas extras, dividido entre 12 meses, luego dividido entre 30 días para saber el importe de la prorrata por un día, y multiplicamos por 16. Tenemos 160 euros. ¿Cuál será la base de cotización en el periodo de alta? La remuneración total más la prorrata de pagas extras, donde tendremos 960 más los 160, la suma de los dos, 1.120 euros. En cuanto a la parte de IT, anteriormente, siempre en la parte de IT será el mismo criterio de cotización, 30 menos los días efectivamente trabajados. Entonces, en este caso, la base reguladora se multiplicará por 14 días, 30 menos 16 días efectivamente trabajados. Insistimos, este criterio va a ser siempre el mismo criterio de cálculo, independientemente de que seleccionemos una opción en el centro de trabajo u otra, porque para la cotización siempre será la misma. Por lo tanto, aquí el importe que sacaremos será 70 por 14, los 14, 30 menos los 16 días efectivamente trabajados, tendremos un importe de 980 euros. De esta forma, ya sumando la base de cotización en el periodo de alta y en el periodo de baja, tenemos los 2.100 euros que cotizará el trabajador durante este mes. Bien. Vamos a ver el ejemplo con el siguiente criterio de cálculo, con el indicador I, que en este caso, como decíamos, la cotización en el periodo de baja será exactamente igual, pero en el periodo de alta sí que variará, ya que le vamos a restar, diríamos, un día de cobro del trabajador. ¿Vale?
Bajamos. Fijaros, en este caso, indicador I, días de incidencias, y aquí el cobro ya va a ser de 15 días. Nos marca ya 15 días, 60 euros de precio por 15 días, total de remuneración 900 euros. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer aquí en el cobro es 30 menos los 15 días que está el trabajador de IT. 15 días de cobro. Pero, si os fijáis, el prorrateo de pagas extras es exactamente igual al mes anterior. Vamos un poco más para abajo y vemos el detalle. Aquí ya nos marca la fórmula para la IT. Es lo mismo de siempre, 30 menos días naturales de IT. Perdón, esta es la fórmula para el cálculo de cobro. Tenemos aquí el cobro de 15 días de salario base a razón de 15 días, 30 menos los días de IT. 1.800 dividido entre 30 y multiplicado por 15, los 900 euros de total de remuneración, pero en este caso no coincidirá con la prorrata de pagas extras, porque la prorrata de pagas extras sigue el criterio de cotización. En ese caso, las pagas extras continuarán con la opción de efectivamente trabajados, los días efectivamente trabajados. Por lo tanto, tendremos 16 días de la prorrata. Seguirá el mismo criterio de cálculo que anteriormente. 1.800 euros multiplicado por 2 pagas, dividido entre los 12 meses del año, dividido entre 30 para hallar el importe unitario, el importe por día de la prorrata, y multiplicado por 16. 160 euros de prorrata de pagas extras. Por lo tanto, la base de cotización durante el periodo de alta corresponde a los 900 euros de total remuneración que va en función de 15 días que le estamos pagando, más los 160 euros que es prorrata de cotización, prorrata de pagas extras que afecta a cotización, por lo tanto, aquí sí que trabaja sobre 16 días. En cuanto a la base de cotización en el periodo de IT, seguirás hallando el mismo criterio de cálculo, se multiplicará por 14, ya que lo que hace el programa y lo que requiere la tesorería son 30 menos los días efectivamente trabajados, que en este caso son 16. Pues será el mismo criterio que el cálculo anterior, 980 euros de multiplicar 70 por 14. En este caso, la base de cotización, como le estamos pagando un día menos, será de 2040. ¿Vale? En casos de tope de cotización, ya lo marcamos aquí, se calcularía a razón de 16 días para poder estar acorde con los topes máximos y mínimos. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es cuando le damos la opción de 31 días sin remunerar. Perdón, el día 31 sin remunerar. En este último ejemplo, el día 31 sin remunerar, si el día 31 el trabajador está de alta, no se le va a pagar. Seguimos con el mismo ejemplo que anteriormente, si es del 1 al 15 la IT y del día 16 al 31, como tenemos marcado este indicador, el 31 no se le va a pagar, coincidirá con el ejemplo anterior. Aquí del 16 al 31 tenemos 16 días, pero no vamos a pagar el 31, por lo tanto tendremos una remuneración de 15 días, como vemos en este caso. La prorrata seguirá siendo exactamente igual que en los dos ejemplos anteriores, porque seguirá los criterios de cotización, por lo tanto, los 16 días efectivamente trabajados. Se producirá un efecto contrario si el día 31 está de IT en vez de trabajar
si tenemos marcado este indicador. Aquí podremos tener una incongruencia. Aquí si se le va a pagar los días efectivamente trabajados, como vemos en el ejemplo del accidente siguiente que veremos, la IT si se produce del 17 al 31, por lo tanto, el cobro será de 17 días. Pasará al contrario si hubiera estado de alta el 31, no hubiera cobrado ese día. Vamos a ver el siguiente ejemplo con un accidente de trabajo. Es un trabajador de cobro mensual, cae de IT por accidente de trabajo del 17 al 31. Percibe un salario de 1.800 euros, con los mismos importes que anteriormente, la prorrata de 300 euros y la base reguladora de 70 euros. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Como la baja es del 17 al 31, el trabajador cobrará 17 días, porque el día 17, que es el que se produce el accidente, cobra el 100%, por lo tanto aquí no afectará, porque estamos haciendo el criterio de cálculo de que no cobre el día 31, por lo tanto la remuneración será de 1.020 euros, los 60 euros de salario base por 17, y la prorrata de paga extra seguirá el mismo criterio, los 17 días efectivamente trabajados. ¿Por qué? Porque sigue los criterios de cotización que indicábamos anteriormente. La cotización durante el periodo de alta será de 1.020 más 170, un importe de 1.190, y en el periodo de IT, tener en cuenta, seguimos con el mismo criterio de cálculo de la cotización, serán 30 menos los días efectivamente trabajados, que son 17. Por lo tanto, el trabajador en este caso, su base de cotización en el periodo de IT será 70 por 13 de base reguladora. 13 días de base reguladora. 70 por 13, 910 euros. Por lo tanto, hacemos una suma de 1.190 más 910, 2.100 euros. Pasará a la inversa si el trabajador, la IT, por ejemplo, en vez de ser de 14 días del 17 al 31, es del 1 al 14. Bueno, en este caso, el 1 lo trabajará y lo cobrará, pero el día 31 no lo cobrará estando de alta. Por lo tanto, la remuneración en este caso, en vez de ser por 17, sería por 16. Aquí es donde tener en cuenta que si marcamos este indicador, nos va a afectar, va a variar el cálculo dependiendo de cuándo se produce la IT. Por lo tanto, también, como decíamos, siempre recomendamos utilizar la opción que viene por defecto, que es la que más adaptada al criterio de cotización está. Vamos a ver ahora dos ejemplos de posibles descuadres que nos pueden pasar según si marcamos un indicador u otro, por lo que decíamos que siempre recomendamos utilizar una opción, la opción que viene por defecto dentro del programa. En el siguiente ejemplo, lo que vamos a ver será si el día 31 no lo remuneramos, si dejamos marcado el indicador R. Insistimos en los posibles descuadres dependiendo los posibles descuadres que se pueden producir dependiendo del indicador que tengamos marcado. Teniendo marcado este indicador, imaginaros una enfermedad en el mes de octubre, estando de IT desde el día 1 al 30. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Pues en este caso, el trabajador no cobrará nada por la parte de alta. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que el día 31 no se le va a remunerar. ¿Cómo tendríamos que cotizar esto? ¿Cómo lo llevará Alfa no al Creta? ¿Tenemos que cotizar por ese día trabajado? Sí, ya que la norma de cotización nos dice que el trabajador debe cotizar los días trabajados sí o sí. Por lo cual tenemos una nómina que le pagamos 0 euros, pero tenemos que llevar esa base de cotización por días de alta. Como tiene prorrata en este ejemplo, sí que le llevará la parte de cotización de 5 euros, pero aparte le llevará la base de cotización mínima
de ese trabajador, ¿vale? Según el grupo de tarifa que tenga aplicado. Es decir, aquí en este caso el trabajador le llevará las prestaciones correspondientes, pero como decíamos, el día 31 lo trabaja, la enfermedad es del 1 al 30, el día 31 lo trabaja y le tenemos marcado el indicador de que el día 31 no se le va a remunerar. Pero claro, tendremos que cotizarlo. Sí, tenemos la base reguladora de IT que son 35, si lo vemos en el siguiente ejemplo, son 35 días de base reguladora durante el periodo de IT, 35 se le multiplicará por 29 porque, insistimos, la base de cotización en el periodo de IT será 30 menos los días efectivamente trabajados, por lo tanto será 30 menos 29, perdón, 30 menos el día efectivamente trabajado, por lo tanto cotiza durante la parte de baja por 29 días. Entonces, la base de cotización en el periodo de baja serán 1.015 euros. Pero insistimos, el trabajador en el periodo de alta, ese día que está trabajando, con el nuevo sistema de liquidación directa, pedirán cotizar ese día que el trabajador ha trabajado. Como no le estamos diciendo que no se pagará este día, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Le llevará 25,10, que es de la base mínima de cotización por un día en alta. Por lo tanto, la cotización durante ese periodo serán esos 1.015 euros que, insistimos, recoge de los 29 días de base reguladora, más los 25,10 que es la base mínima de cotización. La suma de estos dos nos dará un importe de 1.040,10, que es lo que llevará en el ejemplo, si volvemos, de 1.040,10 euros. ¿Qué nos pasará si utilizamos el otro indicador, el segundo que venía dentro de la aplicación, el indicador I, 30 menos días de incidencias? Que en ese caso, lo mismo, el trabajador no cobrará, dependiendo de la situación que se dé, en este caso, trabajador de cobro mensual que tiene un accidente el día 1 de octubre del 2014 y continúa de baja durante todo el mes. Percibe un salario de 900 euros, con 2 pagas extras del salario base, la prorrata será de 150 euros y la base reguladora es de 35 euros. ¿Qué va a pasar en este caso? Está los 30 días de prestación de accidente, pero ese día que debe cobrar el trabajador, ese primer día, le estamos indicando, no se lo va a remunerar, porque le estamos diciendo dentro del programa que la fórmula de cálculo para el cobro sea 30 menos los días de IT. Entonces, en este caso serán 30 días menos los 30 días que está de IT, desde el día 2 hasta el 31. Entonces, en ese caso, el trabajador no cobrará ningún importe por el día que se produce el accidente. En la cotización pasará exactamente lo mismo que el mes anterior. En la cotización en el periodo de IT cogerá las reglas de cotización, 30 menos los días efectivamente trabajados, en este caso un día efectivamente trabajado, el día 1 de octubre, por lo tanto los 35 euros de base reguladora los multiplicará por 29. La base de cotización en el periodo de baja será de 1.015 euros y la remuneración total de cobro no tendrá cobro durante ese mes. Le cogerá los 5 euros de prorrata de pagas extras, porque insistimos, la paga extra sí que lo lleva seguirá los criterios de cotización, por lo tanto tendrá 5 euros, pero como debemos, la Seguridad Social nos indica que debemos cotizar los días efectivamente trabajados, cogerá para la base de cotización el importe de base mínima por un día en alta, 25,10. Por lo tanto, la base de cotización serán 25,10, que corresponde a ese día de alta, que no lo ha cobrado, pero sí debe cotizarlo, más los 1.015 euros
dando el total de 1040,10. El mismo criterio de cálculo que en el mes anterior. Por eso recomendamos siempre utilizar el criterio de cálculo que viene por defecto, porque el cobro va a ir de acuerdo a la cotización que tiene que aplicar el trabajador. Estos serían los ejemplos más básicos que se nos pueden dar si tenemos marcado uno u otro indicador. Haciendo un resumen de lo que hemos visto en el vídeo, recomendamos marcar el indicador que viene por defecto porque, como decíamos, en lo que es la cotización durante el periodo de baja, siempre el trabajador cotizará 30 menos los días efectivamente trabajados. Esa será la cotización para el periodo de baja, pero para el cobro variará en función de lo que le dejemos marcado. Si dejamos marcado los criterios que vienen por defecto, el indicador que viene por defecto, calculará siempre los días efectivamente trabajados. Entonces el cobro va a ir de acuerdo con la cotización. Si marcamos la segunda opción, el indicador I, tendremos un día menos de cobro del trabajador. La cotización irá en función de lo que se le va a remunerar, pero en cuanto a la paga extra sí que va a seguir los criterios de cotización, los días efectivamente trabajados. Y si le marcamos el indicador R, el día 31 no lo cobrará, variará su cálculo en función de si el día 31 lo trabaja o no. Si el día 31 está de IT, el trabajador lo cobrará con la prestación correspondiente y cotizará tal cual, pero si el día 31 el trabajador sí que lo trabaja, no se le va a remunerar, pero sí que afectará a la parte de cotización de la prórrata de paga extra. Con esto concluiríamos el vídeo con los diferentes ejemplos del cálculo de cotización según si marcamos un indicador u otro.